Bueno, ¿quién se atreve a decir qué está pensando esta señora tan bonita en ese paisaje como tan inhóspito? ¿Alguien piensa cree saber qué puede estar pensando esta chica, esta dama? ¿No? ¿Nadie se atreve? ¿Cómo? ¿Para dónde voy? Bueno, ¿alguien más? Me quiero ir. ¿Te quieres ir? Yo casi no llego. Bueno, muy bien. Pues no está pensando nada, posiblemente, ¿no? Porque realmente esta señora no existe. Es una imagen generada por un modelo generativo, valga la redundancia, se llama Midjourney versión 5, acaba de salir hace 2 días la versión 5.1, que es un modelo generativo que del texto produce imágenes tan bellas y tan reales como esta, realmente son casi indistinguibles hoy las imágenes que generan estos modelos de inteligencia artificial. ¿Qué nos queda a nosotros? Aprender a hacer unos buenos prompts, como están arriba a la izquierda. Este es el texto que se hizo para generar esta imagen, que la hice hace ya un ratico en abril para efectos de esta conferencia. Quiero que guarden este concepto mentalmente para el momento en que hablemos sobre modelos generativos en medicina, particularmente en el desarrollo de fármacos. Bueno, muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación. Hablar un momento de inteligencia artificial en cáncer. Realmente pues es un espacio corto. eh, Hay que casi hoy para estar en las profundidades de la inteligencia artificial hay que dedicarse a ella, hay que entrenarse formalmente en esto. Estamos viendo una época fantástica, fantástica. Realmente los desarrollos de inteligencia artificial están teniendo además de una velocidad, una profundidad supremamente interesante. Viniendo para acá me llegó un paper sobre una generación de imágenes similar a esta a partir de señales de resonancias magnéticas funcionales de personas. Entonces, casi que estos modelos pudiesen ya hoy a través de modelación matemática generar imágenes de lo que esa persona estaba pensando en el momento en que le estaban tomando su resonancia magnética funcional. Esto, por supuesto, tiene una inmensa aplicación en el campo de la medicina, no solamente en cáncer. Y esto realmente ya lo que les traigo aquí en esta grafiquita, ya hoy casi que está sobrepasado. Eh, Realmente la inteligencia artificial clásica, que es el machine learning, el deep learning, la visión de máquina, los modelos de predicción, los modelos de clasificación, todos estos temas son la base hoy de la inteligencia artificial. Todo lo que está ocurriendo realmente es impresionante y aquí lo ven ustedes. En noviembre del año pasado, OpenAI, hoy de Google, perdón, de Microsoft, lanzó su modelo generativo, el famoso ChatGPT, con el que seguro muchos de ustedes han interactuado. Realmente lo que hizo esto fue romper la barrera a la generación, nuevamente redundante, de la inteligencia artificial generativa, que es la inteligencia artificial que permite producir contenidos a través de un entrenamiento. Esto cambia la balanza y a partir de ahí, junto con otros desarrollos, como todo el tema de inteligencia aumentada, el tema de la realidad virtual, la realidad simulada, las tecnologías ápticas que permiten capturar directamente desde el cuerpo señales fisiológicas, todo el tema de evolución de la analítica cognitiva, las torres de datos, de control de los hospitales, de los sistemas de salud, todos los sistemas envolventes, pues realmente esto está siendo un universo fantástico. No es Star Wars, no es algo que sea en otras latitudes, es el mundo cambiando. Y esto ha sido tan impresionante que no sé si ustedes se dieron cuenta, hace unos días el Congreso americano citó a los principales gerentes, directores de las empresas productoras de inteligencia artificial al Senado a hablar de cómo iban a tratar de regular esto de alguna forma, porque la posibilidad de que esto de alguna forma afecte la evolución natural de la humanidad es muy alta. Eh, Mejor dicho, si usted es un profesional mediocre, preocúpese, porque la capacidad de esta inteligencia artificial hoy evolucionando hacia la superinteligencia y hacia la inteligencia artificial general, que es un mundo, entre comillas, manejado por la inteligencia artificial, por modelos de blockchain, etcétera, es altísima.
Y ahí o seremos esclavos o seremos diseñadores de la inteligencia artificial. Es un tema bastante complejo desde lo ético. Y nosotros enfrentamos 1000 problemas en cáncer. Los principales problemas que enfrentamos en cáncer, por supuesto, son anticiparse a la enfermedad. Lo hacemos hoy mediante métodos cavernarios como hacer tamizaje, ¿no? Eso realmente es cavernario, si uno se da cuenta, pues para que una paciente ya tenga un BRAF3 o tenga un sangrado oculto positivo en las heces, pues ya ha tenido que ocurrir una serie de cambios que hacen que lleguemos tarde a esa enfermedad a pesar de que pensamos que llegamos temprano. Aquí tenemos que movernos a tamizajes moleculares, a detecciones de riesgo mucho más anticipatorias, y eso solamente lo podremos lograr de la mano de la tecnología. Por supuesto, decidir mejor, cada día es más difícil decidir en cáncer, una inmensa cantidad de medicamentos, una inmensa cantidad de genes, una inmensa cantidad de variables. Les voy a dar un ejemplo. Un intensivista, cuando un intensivista, un equipo a cuidado intensivo, pasa revista y se enfrenta a un paciente que, por ejemplo, tiene un cáncer X más una complicación aguda, por ejemplo, un COVID, un síndrome de dificultad respiratoria aguda asociado a ese COVID, que está monitorizado, que está con ventilación mecánica, que está de pronto con antibióticos, con terapia de soporte inotrópico, vasopresor, etcétera. Ese equipo se enfrenta a ese solo paciente al análisis de al menos 236 variables. Eso está cuantificado. No hay equipo de salud que pueda analizar en un momento 236 variables, sus relaciones entre ellas, la multicolinearidad y la complejidad de esa decisión. Luego, la inteligencia artificial y sus modelos nos permitirán de alguna forma tomar decisiones un poco menos intuitivas, un poco más exactas en los pacientes. La integración es otro de nuestros problemas, la medición y la monitorización, y por supuesto generar hipótesis, generar más hipótesis, seguir descubriendo, seguir investigando, que esa es la esencia de la ciencia. La ciencia nunca termina, la ciencia nunca puede dejar de generar preguntas, porque si no, pues entraríamos en involución. Todo esto obviamente hace que la inteligencia artificial pues nos tenga que brindar la mano. Sin embargo, la percepción sobre la inteligencia artificial es muy variable. ¿Cuántos de ustedes han utilizado un desarrollo de inteligencia artificial en sus hospitales, en su práctica diaria? ¿Ninguno? La historia clínica electrónica no tiene inteligencia artificial, eso es un desarrollo también cavernario, pésimo, que nos metieron en los hospitales a pesar de los doctores y las enfermeras, pero bueno, eso ocurre. La gran brecha de la inteligencia artificial en salud es que hay mucha teoría y poca práctica. Los que estamos trabajando en inteligencia artificial efectiva en los hospitales, en los equipos clínicos, pues realmente estamos haciendo muy poco porque eso se implemente en forma efectiva y real. No pasa solo aquí, pasa en todo el mundo. Mire, esta entrevista del año pasado es una encuesta que se realizó a 400 médicos de diferentes países y les dijeron, bueno, ¿qué opinan ustedes de la inteligencia artificial? La gran mayoría, más del 80%, pensó que la inteligencia artificial pues era algo importante, algo increíble, algo que iba a hacer que la humanidad posiblemente mejorara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando les dijeron, ¿y usted cree que el uso de la inteligencia artificial potenciaría su práctica clínica? Solamente el 33% consideró que sí. Un 67% consideró que para ellos la inteligencia artificial en su flujo de trabajo diario era irrelevante. Y eso es culpa de quienes diseñamos y quienes trabajamos en inteligencia artificial, porque no sabemos leer bien las necesidades, porque generalmente la innecesidad del sector salud, como se interpreta por los informáticos, es muy diferente a cómo se interpreta o como los médicos y las enfermeras y el personal de salud creemos que debe ser. Y esta discordancia hace que obviamente los desarrollos efectivos de inteligencia artificial en salud pues estén ausentes, sean escasos o estén mal implementados, mal diseñados. Esto es lo que les decía. Bajo esta óptica, pues es imposible que una persona, por más inteligente que sea, por más preparada que sea, tome decisiones realmente exactas en un ambiente tan caótico y complejo como es una UCI, por ejemplo. ¿Alguien sabe hasta cuánto nivel de complejidad puede el cerebro humano tomar decisiones en un árbol de decisión? Por ejemplo, si A, B, C, tal cosa, si tal cosa, tal cosa, si tal cosa, tal cosa. Es decir, uno hasta cuántas generaciones de variables o de dicotomías puede tomar. ¿Qué número se les ocurre?
Un ser humano normal. 8. ¿Cómo lo supiste? Claro, alguien dijo el ajedrecista, sí, el ajedrecista lo llega hasta 16, pero porque lo hace a través de un modelo mucho más óptimo que aprenden durante su entrenamiento, que son modelos de optimización. Excelente, pero el ser humano normal, digamos, cuatro constructos. Luego, a ver, cuando uno genera árboles de decisión en Python, fácilmente le salen 120 iteraciones, 120 ramificaciones y luego uno tiene que hacer una cosa que se llama un pruning matemático para tratar de llevarlo a menos iteraciones. Es decir, que uno no tiene capacidad de interpretar ni siquiera el 3% de un árbol de decisión convencional, con 236 variables. La pelea no es si lo logramos o no lo logramos. ¿Sí? La pelea no es si una persona es más o menos inteligente que una máquina, porque la respuesta esencialmente es que no. No hay posibilidad alguna que uno, por más genio que se crea, sea igual a un chip M2 Plus de Apple. No hay forma alguna. Ahí no, la pelea de memorización y la pelea de razonamiento no se puede ganar. Es cómo integramos eso. Y eso quiero hablarles en los siguientes minuticos. Miren, hoy ¿qué tenemos? Tenemos estos tres grandes puntos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial clásica, que tiene dos grandes modelos de entrenamiento, que son el aprendizaje de máquina o el famoso machine learning, y el aprendizaje más profundo, que es el aprendizaje, el deep learning. ¿En qué se diferencian? Esencialmente en los datos a partir de los cuales yo entreno a la máquina. El cerebro humano y la máquina comparten un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo del cerebro humano? Del pensamiento humano. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué creen ustedes que es el objetivo? ¿Para qué nos pusieron un cerebro? Para resolver problemas. ¿Alguien más? Para imágenes. ¿Para qué más? Para, ¿quién dijo sobrevivir? Para entender el mundo y poder sobrevivir. Esencialmente para eso nos pusieron un cerebro, ¿sí? Luego, un modelo, cualquiera que este sea, es una forma de intentar interpretar cómo funciona el mundo. Yo puedo interpretar cómo funciona el mundo a partir de diversos tipos de datos tabulares, de imágenes, de texto, de señales, de una sumatoria de todos estos. Y lo que yo hago en la inteligencia artificial clásica es que entreno una máquina o intento enseñarle a esa máquina que lo haga como teóricamente lo haría el cerebro humano, mediante los datos que yo tenga disponibles. Y entonces, si yo tengo datos con rótulos, entreno a la máquina a través de un entrenamiento supervisado. Si los tengo sin rótulos, es un no supervisado. Y si los tengo muy complejos, como imágenes, texto, señales fisiológicas, en donde son megadatos que yo tengo que partir en matrices matemáticas para poder engullírselos a la máquina, eso se llama aprendizaje o entrenamiento profundo. Esa es la diferencia. Si ustedes ya saben eso, saben más del 95% de las personas sobre inteligencia artificial. Pero el mundo ha evolucionado y evoluciona tan rápido que en el año 2017, unos personajes del proyecto Google DeepMind se inventaron unos conceptos que van más allá de las redes neuronales, que es lo que usted necesita para entrenar a la máquina en datos de imágenes, señales, etcétera. Usted necesita reproducir un pedacito de cerebro humano y eso se hace a través de estructuras matemáticas que se llaman redes neuronales artificiales, que hay de diversos tipos. Unos desocupados de Google DeepMind en el 2017 decidieron pegar dos redes neuronales paralelas y hacer un mecanismo, que es un mecanismo muy bonito, que se llama el mecanismo de atención. Como cuando usted le dice al niño, ponga atención, ¿cierto? Entonces, cuando usted le dice al niño, ponga atención, ¿usted a qué se refiere? ¿Qué quiere que el niño haga? Las mamás, que son las que generalmente… ¿Qué quiere usted con el niño? Que esté atento ¿a qué? A lo importante, porque el chino está jugando Xbox y usted necesita que el chino se concentre en la tarea de matemáticas. Estos autores en el 2017
se inventaron dos redes pegadas con un mecanismo de atención y con una serie de interacciones entre las dos redes matemáticas que permitieron focalizar a las redes neurales y depurar información basura, y a eso le pusieron un nombre bastante llamativo, que se llaman los transformadores, los transformers. Pues los transformers, que no son ni Bumblebee ni Optimus Prime, pero se parecen, trajeron la posibilidad de desarrollar inteligencia artificial nueva, inteligencia artificial generativa, como la que vieron ustedes al principio en la imagen, y que hoy es fantástico lo que se puede hacer con eso. Entonces hoy tenemos el mundo de la inteligencia artificial clásica con el machine learning, el deep learning, entonces hay una serie de modelos ahí, y la inteligencia artificial generativa que es capaz de desarrollar contenido de diversa índole. Y nosotros tenemos aquí abajo datos de todo tipo. En medicina tenemos datos de imágenes, tenemos datos de genómica, multiómica, tenemos datos textuales que son estructurados, no estructurados, que están organizados como la historia clínica electrónica, DISCE, o en cualquier otro texto. Tenemos además datos clínicos, tenemos además datos de estos aparatejos, de los wearables, que nos capturan señales, información, tenemos datos geoespaciales, y todos esos datos pueden meterse dentro de estos modelos para enseñarle a la máquina a que optimicemos y a que de pronto nos ayuden a resolver los problemas que les mencioné al principio. Y entonces, dentro de los diferentes tipos de entrenamiento de los que les hablé, esto lo va a pasar rápido, podemos alojar nuestros problemas. Por ejemplo, usted dice, yo quisiera saber o predecir, anticiparme, en saber cómo le puede ir a mis pacientes con cáncer de páncreas, estadio 3, a los que llevo a cirugía y de pronto les doy la quimioterapia A versus la quimioterapia B. Usted lo puede hacer a través de modelos predictivos de epidemiología clásica, como regresiones, o lo puedo hacer a través de modelos de aprendizaje automático, como regresiones también, como árboles de decisión, como ensambles, que son básicamente modelos matemáticos un poco más avanzados y ágiles que permiten que usted posiblemente tenga un mejor rendimiento. Entonces ahí usted puede conectar el problema en salud con el modelo de aprendizaje automático que hace clic y que le permite a usted básicamente predecir o clasificar, que son nuestros grandes problemas en medicina, ¿no? ¿Todo el cáncer de mama triple negativo es el mismo? No lo sabemos. Entonces, si usted tiene un universo de datos de cáncer de mama triple negativo y usted puede montar sobre eso un modelo de aprendizaje de máquina que le permita realmente establecer si hay subgrupos o si no hay subgrupos dentro de ellos, si hay relaciones ocultas que usted obviamente no sabía, todo eso lo podemos hacer a través de todo esto. Pero miren, quería focalizarme aquí en un punto, y es que apréndanse que hay un modelo reforzado. Porque este modelo reforzado que lo veníamos utilizando en el entrenamiento de videojuegos y robots principalmente, y el vehículo autónomo, es realmente como los seres humanos aprendemos. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Con una motivación, con un premio y un castigo. Así es como aprende el ser humano realmente. Los que estamos aquí sentados no nos hubiéramos metido a hacer un pregrado si no hubiéramos tenido una motivación, buena o mala, es decir, o usted estudia o lo echo de la casa, o usted estudia para poder sobrevivir, o usted estudia porque está apasionado por ese tema y quiere aprender más. Generalmente las dos primeras situaciones son las más frecuentes. Nadie se echa 5 años de estudio pudiendo quedarse durmiendo en la casa como alternativa, ¿no? Tiene que haber una motivación. Pues resulta que este entrenamiento, que fue como entrenaron en parte al famoso ChatGPT, es que usted tiene un agente, que es quien va a ejecutar la tarea, usted tiene un ambiente, que es en donde ese agente va a ejecutar la tarea, ¿me siguen ahí? ¿Sí? Usted tiene un objetivo, por ejemplo, aprender a manejar bicicleta, andar en bicicleta. Entonces el agente es el niño, el ambiente de pronto es el parque, y el objetivo es que el niño vaya pedaleando solo en la bicicleta. ¿Cuál es la recompensa? Que lo logre. ¿Cuál es el castigo? Que se dé un totazo en el parque y que sangre, se golpee, una experiencia negativa. ¿Cómo lo va a hacer? Eso se llama una política en el mundo de la inteligencia artificial, una estrategia. Como nos complicamos la vida, le llamamos un policy, una política. Pues resulta que este entrenamiento no tiene datos, como ustedes lo ven, tiene un objetivo y los demás elementos.
Usted puede matemáticamente desarrollar un algoritmo, que es el algoritmo Q, que básicamente es matemática, para tratar de definir cuál pudiese ser la mejor política que debería seguir ese agente bajo esas condiciones para lograr el objetivo. Y es así como hoy nosotros entrenamos a los modelos generativos con cantidades absurdas de información, pero usted, a través de un entrenamiento reforzado con feedback humano, usted puede determinar cuáles serían las potenciales mejores respuestas de esos modelos generativos. ¿Alguien ha tratado ChatGPT ya? ¿Sí? ¿Qué les han parecido las respuestas? Depende, depende. Si yo le hago una pregunta de, por ejemplo, como Javier, que es experto en neuroonco, pues seguramente le va a quedar corto a ChatGPT. Va a decir uno, bueno, pues esta es respuesta de reina de belleza, ¿cierto? Pero en general las respuestas, si ustedes se dan cuenta, son relativamente buenas. Son mucho mejores que las que tiene Google clásico, ¿o no? ¿Qué te da Google? Te da unas páginas y te da unas respuestas básicas. Eso se logra a través de entrenamiento reforzado. Ojo, porque este tipo de entrenamiento viene creciendo en medicina, en ecosistemas muy fuertes como cáncer, como UCI, en donde tenemos que integrar múltiples datos y generar políticas óptimas para el desarrollo. ¿Cuántos minutos? 10. Ah, bueno, perfecto. Eso es entrenamiento reforzado, por ejemplo. Que a usted le digan restricciones. Tienes 10 minutos. Eso hace parte del algoritmo Q. Perfecto. Ojo, quiero que entiendan esto por una sencilla razón. Hay una explosión de papers, explosión absurda de papers basura en medicina, donde le publican, primero porque no hay el validador que le entienda a usted un algoritmo Q en medicina. Y segundo, porque entre más rimbombante sea el modelo, le van a publicar el artículo. Entonces, nos están llegando múltiples artículos de salud en medicina, en revistas prestigiosas y no tan prestigiosas, con modelos de inteligencia artificial que prometen resolver los problemas en medicina. Somos nosotros quienes tenemos que aprender a evaluar bien todos esos modelos y por eso es importante que este tipo de lenguaje empecemos a entenderlo, porque no hay forma de revertir la inteligencia artificial en su evolución. Hoy publicó Elon Musk, no sé si lo vieron, no sé si sea cierto, que la FDA le acaba de aprobar a Tesla, a Neuralink, que es su empresa de dispositivos o interfaces cerebro-máquina, el primer ensayo clínico en humanos con implantación de interfaces cerebro-máquina. Es decir, van a implementar en algunos humanos voluntarios un dispositivo que va a estar conectado entre la corteza cerebral y un computador para mejorar algunas funciones de rendimiento neurológico. Esto nos da un paso hacia allá en el transhumanismo, en las tecnologías de perfeccionamiento humano, y si lo utilizamos bien, posiblemente en la cura de enfermedades como demencia, como Parkinson, como algunos tipos de, por ejemplo, ACVs, secuelas de ACV. O sea que esto no tiene reverso y nos toca entenderlo. Y nos toca entenderlo como lo hemos aprendido con la medicina basada en la evidencia, con el análisis crítico de la literatura, con todo lo que nos tocó aprender en el pasado, pues nos toca aprender a analizar inteligencia artificial. Porque miren, cuando usted mezcla los datos que tenemos con los diferentes modelos que tenemos, entonces aparecen y empiezan a surgir estructuras matemáticas, tecnológicas que nos permiten desarrollar eso. Redes neuronales, como les dije, sistemas bioinformáticos para poder analizar cosas tan complejas en cáncer como todas las multiomics del cáncer, procesadores de lenguaje natural para poder hacer capturas automáticas, extracciones de texto y alojar esos datos, para poder tener, por ejemplo, agentes generativos que hagan sistemas de recomendación. Entonces, que ustedes estén mañana con una Alexa en el consultorio, que sea muy inteligente, muy bien entrenado y que hagan ustedes un diálogo entre su paciente, usted y Alexa, entrenada en salud, respecto a, por ejemplo, las recomendaciones nutricionales. Para mí sería fantástico, por ejemplo, yo no tengo ni idea en nutrición en cáncer, soy muy bruto para aprenderlo, para leerlo, para estudiarlo, entonces yo estaría fantásticamente bien servido si pudiese entrenar un modelo generativo en nutrición en cáncer, le engullo todo lo que se sepa sobre nutrición en cáncer a ese agente generativo, lo ubico en un bot, en un dispositivo, en una interfaz y me siento
con ese agente que es mucho más inteligente que yo, con mi paciente y conmigo, y le digo, mira, todas las dudas que tengas de nutrición en cáncer, vamos a hacérselas a Alexa. En mi caso, en mi empresa estamos tratando de entrenar una que llamamos Nova. Entonces, pregúntale a Nova, no tengo ni idea lo que diga Nova. Ese es una de las partes del flujo de trabajo que nos va a tocar aprender a hacer. Y usted tiene dos opciones, o usted patea a Nova y se vuelve irrelevante, o usted entrena a Nova, la adquiere, la integra en su flujo de trabajo y se vuelve un médico o una enfermera híbrida e híbrido. Así es como nos toca. Tenemos que catapultar la inteligencia híbrida, la inteligencia aumentada o ser esclavos de la inteligencia artificial. Nosotros lo definiremos. Entonces esto nos sirve básicamente para hacer gestión de la decisión y la complejidad, para evitar travesías como esta, que es un paciente que entra con una colecistitis aguda a una clínica y nadie le vio las metástasis pulmonares que tenía desde el ingreso, a un paciente que debió haber sido llevado a tamizaje para cáncer de pulmón desde mucho antes, y estas son las historias usuales en nuestros hospitales. ¿Qué faltó ahí? Predicción, anticipación, abordaje inteligente. Si a esta persona se le hubiera hecho un tamizaje de cáncer de pulmón mucho tiempo antes, hubiera sido curado y hubiera llegado solamente con la colecistitis aguda a urgencias y no hubiera tenido un diagnóstico de casualidad, que es como muchos de los que hacemos, porque la forma de diagnosticar o de caerle a las enfermedades es de estar en el umbral sugerido, que es antes de la detección actual. Esto, por ejemplo, en tamizaje, pues tendríamos que optimizarlo a través de narices y vejigas electrónicas, por ejemplo, es decir, no esperar que haya un BI-RADS-3, sino, por ejemplo, analizar en sangre, en orina, analizar inclusive en exhalación, en metabolitos exhalados para cáncer de pulmón, que un paciente pueda tener un riesgo aumentado de tener un cáncer, ¿no? A todo esto tenemos que movernos. Mire, voy a meterme un poquito en generativa porque es como lo que está en boom y lo que estoy, digamos, estudiando últimamente, y por eso me meto en esto, que es lo que medianamente leo. Entonces, en la generativa vamos a tener un impacto en todo, modelos educativos, investigación y desarrollo de fármacos. Mire esto, todos los modelos generativos superan a el humano promedio en las pruebas médicas. Eso no es tampoco una gran cosa, ¿no? Las pruebas médicas pues, son un examen, no mide mucha cosa. O sea, que usted saque 100 en el USM List, Step 1, 2, 3, 4, pues significa que usted es muy bueno respondiendo exámenes. Que sea muy buen médico, no sé, pero es bueno para responder exámenes. Pues estos modelos generativos, todos, el GPT, el Palm, el Llama, el Lambda, etcétera, todos estos que están en boom, superan al médico, a la persona promedio respondiendo exámenes de ingreso a medicina. Pero quiero que nos centralicemos en esto. Este es un modelo de texto a imagen. Primitivo, miren, 2019 y es primitivo, 2022, perdón, y es primitivo. Entiéndase el concepto. La velocidad de esto es impresionante. Entonces, esto entrenado en el 2022 generaba diferentes imágenes de diferentes órganos en diferentes situaciones. ¿Sí ven? Microscopía, histología, rayos X, resonancia, TAC, foto, póster, ilustración. No era muy bueno, muy bonito. Si uno lo ve y dice, pues el artista deberían demandarlo, ¿no? Este artista va a morir de hambre. Pero imagínense eso generando fármacos, ¿no? Entonces, donde usted pueda decir, y esto lo vi personalmente allá en el MIT, estuve hace unos días, esto no es ciencia ficción. Esto es MIT, Takeda Roche, $200 millones de inversión. ¿Sí? Usted pone el modelo generativo y usted dice, yo quisiera un medicamento que me bloqueara el bolsillo X del EGFR, que no me activara la tirosina quinasa, que no me pegue en este otro bolsillo porque me puede producir mayor toxicidad y que además me bloquee el MET. Modelo generativo, prodúceme 5 estructuras terciarias y cuaternarias de ese medicamento soñado. Y el modelo te lo genera, ¿no? Así como ustedes lo están viendo ahí a la izquierda, y entonces usted saca el prototipo o los prototipos y usted lo itera no en el cobayo, no en el perrito, no en el marranito, ni en el ser humano, usted lo itera en un modelo digital, en gemelos digitales, en digital twins. Entonces usted genera un gemelo digital de un enfermo de esa enfermedad, valga la redundancia,
y empieza a iterar los medicamentos sobre ese gemelo digital, y una vez usted ha logrado obtener una respuesta positiva a alguno de los 5 prototipos, usted ahí pasa a animales y al ser humano en una forma mucho más efectiva. Esto nos va a transformar el desarrollo de fármacos de 8 a 10 años a 2. Vamos a tener una explosión de fármacos mucho más inteligentes que posiblemente en algún momento sí puedan curar el cáncer. Esto inyectado con, pues imagínense ustedes, MIT, Takeda, Roche, $200 millones de fondeo inicial. ¿Qué nos queda a nosotros? Utilizar los medicamentos que saque Takeda y Roche, porque con esa inversión nuestra del 0.27% del PIB en investigación y desarrollo, pues desgraciadamente hay que decirlo, nos queda eso. Pero también es importante que nos queda aprender a cómo se generó eso. Porque si usted le hablan de gemelos digitales, le hablan de blockchain, le hablan de DLTs, y usted abre los ojos, está siendo un ignorante del siglo XXI. Le hablan de criptoeconomía, cryptocurrency, computación cuántica, y usted abre los ojos, seguirá siendo un ignorante del siglo XXI. O sea que mi principal llamado es a que aprendamos más de esto. Y ya para finalizar, ¿podemos hablar de una IA general en medicina? Todavía no, nos demoraremos unos añitos, pero vamos a tener un flujo de trabajo de este estilo, y con esto termino y no me van a sacar la pancarta más porque me pierdo. Captura de datos, usted va a capturar datos por agentes, por procesamiento de lenguaje general, agentes generativos, y por fin veremos el final de esa, perdónenme, porquería llamada historia clínica electrónica, ¿sí? Donde usted tiene un teclado, donde usted es un esclavo de un teclado. No, esto tiene que ser envolvente, esto tiene que ser absolutamente intuitivo. Usted no tiene por qué estar escribiendo nada como enfermero ni como médico. Usted no es digitador, usted es un científico. Entonces usted va donde el paciente, esto se captura en un ambiente, eso está entrenado para un capturador de texto, de voz a texto, y eso se aloja en algún lado. Pero ¿qué es lo importante? Que eso le tenga que entregar outputs a usted. Entonces, ¿qué vamos a tener? Jarvis de salud, agentes autónomos. Es que no, es en serio. Hay 20 compañías que están trabajando en lo que ustedes van a llamar y que se llaman y que van a, en 3 años los quiero ver en el celular con su agente autónomo, como quieran ponerle el nombre. ¿Sí? Las separadas le pondrán a ese esclavo el nombre del ex esposo para esclavizarlo. ¿Sí? Podrán ponerle el nombre propio a ese agente autónomo y harán tareas tan sencillas o tan complejas como esta. Entonces usted le va a decir, Nova, me voy de vacaciones, necesito que durante esos 15 días te comuniques con los pacientes A, B, C y D a los números que tengo alojados aquí, para que les preguntes cómo están y me mandes a mí un mail o un texto, un WhatsApp o lo que sea, y me informes sobre eso. Pero adicionalmente estoy escribiendo un artículo para la revista de la Fundación. Entonces necesito que me hagas una revisión panorámica de la literatura sobre cáncer de pulmón con mutación BRAF en los últimos 5 años. Necesito que esa búsqueda la restrinjas a y necesito que me informes semanalmente sobre el avance de la misma. Adicionalmente necesito que lo vayas escribiendo el texto en mi estilo, que tú ya conoces. Pero, móntenle a GPT. Móntenle un texto que ustedes hayan escrito y le dicen, ¿qué te parece mi estilo? Y le va a decir, mira, tu estilo es Entonces ustedes le van a decir, necesito que le escribas una carta de odio a mi esposo, a mi ex esposo, en mi estilo. Y se lo va a hacer. Esto va a pasar también con la investigación científica. Entonces, esto que evoluciona hacia agentes autónomos es lo que nos va a permitir incorporar esos agentes autónomos en nuestro flujo de trabajo. Vamos a tener mejores modelos de análisis, arquitecturas multimodales, vamos a tener sistemas de recomendación para gestionar mejor la decisión clínica, vamos a tener ambientes sensibles al contexto, hospitales realmente inteligentes, ¿no? Ciudades inteligentes. Entonces, Bogotá, estamos en época de lluvias, adáptate. Seguro, están trabajando en eso, ¿sí?
Entonces se adapta, semáforos cambian, cambia la canalización, cambia el horario de los colegios. ¿M? Eso se llaman ambientes sensibles a contexto. Y eso en salud también se está trabajando. Y finalmente vamos a terminar en un modelo de 360 grados. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. No creo que sean menos de 20 años. Creo que muchos de los que están aquí todavía estarán trabajando en esos 20 años. Entonces tendremos que adaptarlos y entenderlo. Porque si seguimos en esto, como expertos de dominio anclados en las profundidades, sabiondos de las profundidades del mar, sin interactuar con los corales, con los peces, sin salir a respirar a la superficie, nos vamos a ahogar, porque ese tanque de oxígeno se va a acabar si no integramos realmente las tecnologías con el cerebro, y si no hacemos esto, que es integrar apropiadamente eso, obviamente respondiendo a todos los desafíos bioéticos, y finalizo con que la IA sí va a reemplazar al médico y a la enfermera, y ojalá muy pronto, especialmente en las tareas que nos volvieron unos pésimos bots, porque como bots somos muy malos, y nos permitan ser los protagonistas de una buena historia con nuestros pacientes. Eso es lo que esperamos con la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias.